Lo que vamos a trabajar durante esta semana es fundamentalmente sobre diferentes aspectos relacionados con la argumentación y la construcción de argumentos cortos. Me gustaría saber para ustedes qué es argumentación, qué es argumentar. Profe, No, es buenos días. como dar unos puntos a un... exacto. Como dar unos puntos a un objetivo, pues para poder llegar al objetivo o especificar cómo podría uno llegar al objetivo. Como si fuera una especie de cosas ordenadas, de comandos ordenados. Sí, Ok. Villada iba a decir algo. Sí, profe, yo creo que un argumento es un punto de vista por el cual uno toma una opinión y tiende a defender ese punto de vista, pues, respecto a lo que se esté hablando. Ok. ¿Alguien más tiene Profe, una definición? sí, Uribe. pero para mí un argumento es dar a conocer nuestras opiniones respecto a algún tema que se esté tratando. Ok. ¿Alguien más? Pues decir algo Sí. pues de nuestro punto de vista, pues depende del tema que se esté hablando y tener justificaciones. Ok. Profe, es como un orden de ideas. Un Para- orden de ideas. Ujú. Es definir o contradecir la posición. Decir o contradecir una posición. Sí. Defenderla, pues, defenderla o contradecirla. Pero ¿cómo defenderla? Digamos que cuando uno dice, no, es que yo pienso, yo creo en esto y eso, pero ¿por qué? Entonces ya usted dar como la justificación de por qué es eso que usted está diciendo. Pero desde un punto de vista, desde un punto de vista subjetivo u objetivo, es decir, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo opino o lo que me dice una información externa. Es objetivo, profe, Es no. objetivo, profe, Objetivo, es decir, basado en una información Hecho. información. externa. Ajá. Exacto, listo. Bueno, entonces por ahí va el cuento. Básicamente, la argumentación tiene muchas de las cosas que ustedes acabaron de mencionar y es precisamente eso, ponerse o tener una posición, ¿cierto? Frente a algo que nos están diciendo, estamos leyendo o estamos teniendo algo que alguien un receptor, perdón, un emisor nos está indicando y nosotros tomamos una posición. Pero esa posición, ya sea de defensa o de oposición, usualmente cuando argumentamos se basa es en una defensa de nuestra idea, no se basa fundamentalmente en una opinión personal o en una creencia personal, sino que en realidad tenemos que justificarla a través de cierta información que es externa, pero que es confiable, porque aquí viene también un aspecto muy importante cuando nosotros estamos tomando información y es qué tan confiable es la información. Me explico. Yo, por ejemplo, soy antivacunas. Estoy dando una cosa así loca, ¿no? Porque eso no va conmigo. Pero digamos que yo fuera una persona antivacunas. Y yo empiezo a decirles, a presentarles a ustedes esos argumentos que defienden esa posición que yo tengo. Y es porque en Facebook, porque en Instagram, porque la Liga de Mamás Unidas contra las vacunas, porque eh, el doctor que tiene, tiene su página, su contenido en YouTube, ¿sí? ¿Ustedes considerarían que esas fuentes de información son confiables? No, ¿Verdad que no? Porque no, profesor.
toda esa información que se encuentra allá realmente es una información que no tiene un fundamento de peso, es decir, no tiene como un soporte. Es como una información que está ahí, pero que no tiene columnas, es decir, que no se sostiene. Diferente es que si yo le digo, no, yo soy una persona antivacunas porque en el artículo publicado en la revista de médica XYZ que está indexada, es una revista científica de una publicación reconocida a nivel internacional dentro del gremio médico, está la publicación de los doctores XYZ que también hacen parte de la Asociación Americana de ta. Ahí ya la cosa cambia, porque son realmente profesionales y es una información que está verificada. Entonces, mucho más adelante, cuando veamos ya casi que terminando la segunda unidad, empezaremos a hablar sobre lo que es información confiable y no confiable y cómo nosotros la vamos a encontrar y cómo nosotros vamos a analizar información. Pero realmente el cuento es que cuando nosotros estamos argumentando, nuestras bases de argumentación, nuestras premisas, las cosas que fundamentan toda la argumentación, siempre tienen que ser información fiable o confiable, que sea rastreable, pero que sea verídica. Don Entonces, profe, buenos días. buenos días, apellido. Flores, qué pena, pero tuve inconvenientes con toda la tecnología, hoy no había podido entrar. Ok, Olga no hay Lucía problema. Flores. Listo. ¿Alguien Profe, más? ¿usted va a grabar Llegaron la dos clase? personas. Sí, yo Profe, estoy yo grabando la también. clase. Hola, Apellido. Piedrahíta Osa. Me tocó reiniciar el teléfono. Ah, no, pero tú ya Una habías disculpa. escrito acá, entonces no hay problema. Alguien más acabó de llegar. Profe, yo, Dos Cindy personas. Rojas. Rojas. ¿Rojas? Ah, sí. ¿Quién más? ¿Alguien más llegó? Son tres personas que me faltan. Profe, yo también ingresé hace poco. Apellido. Ramírez Echeverry. Listo. ¿Sí ven? Yo Gracias. sabía que eran tres personas. Listo. Entonces, eso es fundamentalmente el cuento de la argumentación. La argumentación o los argumentos como tal son estructuras que tienen dos partes a saber. O sea, los argumentos, hay diferentes tipos de argumentos, hay argumentos largos, hay argumentos cortos, argumentos científicos, argumentos, existen de diferentes categorías, pero fundamentalmente un argumento, así uno solito, tiene dos componentes. El primero de ellos es la premisa o las premisas, que son donde yo pongo esos soportes, esas ideas, ¿sí? Que me llevan a las conclusiones. Es decir, que yo puedo ponerlo así, yo puedo poner todas mis premisas al inicio y concluyo, ¿cierto? O puedo poner primero mi conclusión y después pongo mis premisas. Es decir, yo primero concluyo, digo, eh, las vacunas generan autismo. Estoy hablando del mismo cuento, pero es porque ayer estuve leyendo precisamente un artículo relacionado con el tema, entonces como que me quedó ahí prendido. Y me parece muy interesante que los argumentos sean basados también en ideas así un poco controversiales, porque así nosotros empezamos como a alimentarnos de muchas cosas y darnos cuenta que es real y que no es real. Entonces, las vacunas producen autismo. Esa es la conclusión. Porque tan, ¿cierto? Esa sería como la forma conclusión, argumentos. Y por otro lado, entonces yo puedo tener la otra forma, que es poner primero las premisas y después el argumento. Entonces, es decir, las vacunas generan antígenos XYZ dentro de la sangre de los niños y ese tipo de antígenos deteriora las células cerebrales. Por tanto, las vacunas producen autismo. Si se dan cuenta, una premisa con una conclusión. Entonces, eso sería como la construcción de las dos cosas. Por eso el día de hoy la clase no va a ser más larga que en los próximos 10 minutos, precisamente porque ustedes van a
tener trabajito fuertecito el día de hoy. Hoy va a ser un taller netamente que va a ser desarrollado por ustedes, más que yo echándoles la carrera. Es por ello que ustedes van a encontrar lo siguiente. Les voy a compartir la pantalla y me confirman si están viendo en un momento. Profe, no está quedando grabada la clase, no veo que esté grabando. Porque yo lo grabo con otro programa, yo lo grabo con OBS. Ustedes se han dado cuenta que yo les monto yo les monto la clase eh, en YouTube, pero ustedes se dan cuenta que se ven todos ustedes, se ve el chat, se ve todo lo que... Entonces es porque yo lo grabo con otro programa. No se preocupen. Listo, sí. Estamos viendo la pantalla, pero Yo creo que ya deben estar por ver la pantalla. Estamos viendo mi Q10. Sí, profe. sí, profesor. Listo. Semana 4. Semana 4, contenido, la argumentación y sus características. Entonces, aquí está como un pequeño resumen ejecutivo de lo que yo les acabo de contar. Pero yo necesito que ustedes, antes de irse al taller, deben descargar y leer este archivo que les estoy compartiendo, que está ahí en ese contenido. Es una parte extraída del libro de Weston, que se basa fundamentalmente en todo el tema de la argumentación. Ustedes lo van a ver así y lo que hacen es simplemente le dan por acá en descargar o download, lo guardan en su computador, lo pueden guardar también en su celular y lo van a leer juiciosamente. Ustedes van a pensar, qué cosa tan larga. Es un poco largo, pero no es una lectura densa, ¿sí? Es decir, es una lectura simple. Y la letra pues es grande, es decir, que es un libro pequeño, entonces no es tampoco tan. Es importante que ustedes lean juiciosamente este documento para que contesten las preguntas del taller. El taller todavía no está habilitado, va a estar habilitado a partir de las 8:30. Sin embargo, sí me gustaría que ingresaran a él, tienen igual 2 oportunidades de ingreso, pero que la primera oportunidad sea para que usted saque las preguntas, y la segunda oportunidad sea para contestar. ¿Por qué? Porque son preguntas abiertas. Es decir, que ustedes van a escribir esas respuestas allí, como un tipo de descripción. Entonces, aquí está el taller. Los propósitos de aprendizaje de esta sesión o de esta actividad son definir argumentación y todas sus funciones, según Weston, explicar la diferencia entre opinión y argumento. Por eso no quiero como irme muy allá sobre el tema, porque quiero que ustedes a partir de la lectura encuentren qué es una opinión, porque alguien mencionaba que argumentar o la argumentación se basaba en opiniones, y qué es realmente argumentar. Describir las reglas para la construcción de argumentos cortos, según Weston. Hay que tener en cuenta que para la aprobación de este taller su puntaje debe ser igual o superior a 35 puntos de 50, es decir, el 70%. Y ojo con esta parte, muy importante, no son válidas respuestas que usted saque de internet. Yo este libro me lo sé de memoria. Ojo, el plagio genera una calificación de 0 en el taller. Que por ejemplo la primera pregunta dice, ¿qué es un argumento? Y ustedes se van corriendo al doctor Google a buscar la respuesta, control C, control V. Ya sabemos cuál va a ser la calificación del taller. Y ojo, si esto ocurre
no es válido repetir. Señor estudiante, recuerde que solo tiene 2 oportunidades para la realización de este taller y que una vez inicie ya no podrá salir, contará como un intento. La primera vez, ya saben para qué es. Y antes de responder, lea atentamente cada pregunta y tenga en cuenta los criterios de evaluación. Corresponde a la mitad de la nota de desempeño. Está disponible desde hoy. Bueno, este es de 6:30, pero bueno, está disponible desde hoy, que tengo los 2 grupos, entonces no hay problema. Está disponible desde hoy en media hora hasta la próxima semana, 8 días a la medianoche. Es decir, que si a la hora de clase todavía no han entregado el taller, no hay problema. Recuerden que tienen hasta el lunes a medianoche. Tienen 4 horas, ¿cierto? 240 minutos son 4 horas para responder estas preguntas. Entonces aquí todos son de carácter descriptivo. Son 5 preguntas que están a partir del libro de Weston. ¿Cuál es la definición de argumentación que propone el autor? ¿Cuál es la diferencia entre opinión y argumento? ¿Para qué sirve argumentar? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es un argumento corto y en qué se diferencia de uno largo? ¿Y cuáles son las reglas para construir un argumento corto? Describa cada una de ellas brevemente. Brevemente es decir, por decir algo. Para escribir un argumento debo tener información, 2 puntos. Esto corresponde a hacer una pequeña investigación según lo que diga el libro, porque es importante que todos estemos fundamentados sobre la misma idea. ¿Listo? Esa es la actividad del día de hoy. Recuerden, la primera oportunidad que sea para sacar las preguntas, tenerlas ahí, y la segunda que sea para contestarlas. ¿Claro para todos? Sí, profe. Profe, las preguntas que acabas de leer son las del taller, ¿cierto? Sí, Ah, bueno, gracias. listo. Entonces, ese taller, recuerden, tiene que estar completo, por favor. No sean ansiosos por responder antes de leer bien. ¿Listo? Lean bien el capítulo que les estoy enviando. Y por otro lado, en 8 días que tenemos el examen, ¿cómo lo vamos a trabajar? Yo voy a planear, o ya tengo planeado, en realidad ya tengo construido el examen de la próxima semana y lo iba a hacer de la siguiente manera. Nos vemos en los primeros minutos de clase para tomar asistencia, 1, y 2, para explicarles cómo es el examen, es decir, indicarles cuáles son los propósitos del aprendizaje, qué tipo de preguntas van a encontrar, etcétera, etcétera. Eso sí, que quede muy claro. El examen se hace únicamente durante las horas de clase. Me explico. Yo lo habilito desde las 8:20, que sea que yo no me demore de más hasta los primeros 20 minutos entre tomar asistencia y explicarles, hasta las 10 de la mañana. Porque es el examen y el examen se hace en horas de clase, no es como un taller o algo así, no. Va a ser igual desde el Q10, para que lo tengan en cuenta también. Y pueden tener sus apuntes a la mano, preferiblemente tengan sus apuntes al día, tengan todo ahí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entregarme el día del examen, tienen que entregarme las notas de clase. ¿Se acuerdan que yo les había dicho eso? ¿Cómo es la entrega de notas de clase? Usted va a tomar evidencia de las notas de clase hasta el día de hoy, perdón, hasta la clase pasada, que fue cuando tuvimos una clase como más formal, es decir, que serán las clases hasta el 7 de septiembre,
lo que tuvimos de clase del 24, del 31 de agosto y del 7 de septiembre. Tienen que aparecer esas 3 clases. Toman evidencia fotográfica o la escanean. Igual los celulares tienen muchas aplicaciones para hacerlo, pero si es con fotografías no hay problema. Y las cargan al Q10 tal como se hizo con la firma del acta de inicio. ¿Listo? De todas formas, ya la próxima semana cuando habilite esto, entonces van a encontrar cómo es así como el detalle de hacer la entrega. ¿Claro hasta ahí? Profe, ¿cómo se hace el taller? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer el taller? ¿Cuál taller? Pues el de dentro de 8 días, usted nos Eso no es dice. un taller, es un examen. El examen. En Q10, Y entonces, qué es lo que vamos a escanear nosotros? las notas de clase. ¿Para qué? Pues pregunto. ¿Cómo? ¿Para qué, profe? Pregunto. Para tomar evidencia de su trabajo en casa. Profe, o sea, lo que hemos copiado, digamos, nosotros en el cuaderno. Sí, exacto. Sí, ok. Recuerden que yo a ustedes desde el día que tuvimos la primera sesión de clase les expliqué, Menos mal yo que yo estoy les copiando. dije, recuerden tomar notas de la clase, sus apuntes, porque cuando les presenté la evaluación de la clase, cómo iba a evaluar o qué iba a contener, les indiqué lo de las notas de clase. Alguien acabó de llegar, por favor, apellido. Giraldo. Castaño Giraldo. Listo. Listo, queridos. Entonces, en ese orden de ideas, los dejo con la lectura y recuerden que tienen plazo para la entrega del taller hasta el próximo lunes a las 11:59 de la noche. Profe, o ¿Listo? sea que ahora adelantamos la lectura, ¿cierto? Ajá. Hasta que termine la clase. Ajá. Y ya nos queda el resto de tiempo para hacer el cuestionario. Ujú. Y el tema de las notas lo enviamos el día del examen. O la Ajá. podemos ir enviando de una vez. Ah, pues si quieren yo les habilito el Q10 para que puedan ir haciendo la entrega de notas. Oh, Pues no hay ningún problema. Igual yo lo dejo ahí abierto y pueden ir haciendo la entrega para ir adelantando o lo hacen el mismo día del examen, después de clase. No hay ningún problema. Listo, ok. Gracias. Profe, y le tomamos foto a todo lo que hemos copiado. Ujú. Ah, bueno, porque yo sí he copiado bastante. Bueno, mejor. ¿Listo? Bueno, profe. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo, queridos. Entonces, que tengan un excelente resto de semana, que les rinda mucho con la lectura y que tengan gracias, profe. muy buen día. Chao, Que le vaya muchachos. muy Gracias, bien, profe. profe, Hasta luego. igualmente. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias.